Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que nos ven y escuchan? Este es su segmento, Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio de aquí del libro de Mateo. Hoy nos toca el 14:13, donde vamos a hablar acerca de la alimentación de los 5,000, donde Jesús alimenta a 5,000. Entonces, vamos inmediatamente a buscar en nuestra Biblia Mateo 14:13. Por favor, si le es posible. Antes de este estudio, estuvimos hablando de la muerte de Juan el Bautista, cómo fue decapitado. Y hoy vamos a hablar de la alimentación de los 5,000. Dice Mateo 14:13, aquí, que oyendo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, y sanó a los que ellos estaban y a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que vayan por la aldea y compren de comer. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él le dijo: tráimelos acá. Entonces mandó a la gente recotarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todo, y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. ¡Wow! Con 5 panes, 5 peces, pues aquí comen como 5,000. Ahora, Jesús tiene poder, tanto aquí en la tierra como en el cielo. Y él podía hacer todo este tipo de milagros. Inmediatamente, como enseñanza, hoy hay quienes dicen que hacen milagros, ¿verdad? Y usted oye que sanaron a X personas en un lugar, pero hay más personas enfermas que también quieren que lo sanen en ese mismo sitio, pero ellos no lo sanan. Sanan a X personas, a 3 o 4 que están ahí, pero vayan a saber, ellos hay más enfermos ahí. Ellos más enfermos, pues ellos sanan a lo que ellos entienden que tienen que sanar. O sea, eso es para nosotros pensarlo. Los milagros, ese tipo de milagros, tuvieron su momento. Pero ya ese es un tema para explicar más luego. Entonces, dice aquí, realmente en el 14:13 que estamos estudiando, usted me sigue, 14:13, dice que oyendo Jesús se apartó de allí. Cuando Jesús oyó lo que habían hecho a Juan el Bautista, subió a una barca y se fue donde pudiera estar solo. Cuando la gente de los pueblos cercanos supo que Jesús se iba, le siguió por tierra. Jesús se retiró de Galilea para evitar conflicto prematuro con Herodes. Ya Herodes había decapitado a Juan. Entonces él, para evitar, se fue. Su muerte ocurriría de acuerdo con la voluntad de Dios, no con la de Herodes. Por eso él se va. Porque él sí iba a morir de la manera que murió, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice el verso aquí 14 del capítulo 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Él sana
De esa multitud, él sana a todo el que está enfermo. Hoy en día hacen una campaña, estoy sanando, que sanan a él, sanan a aquel, pero hay otros que están enfermos y siguen igualitos. Jesús bajó de la barca y vio allí a que había una gran cantidad de gente. Entonces tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. Mateo 9:36. Dice el verso 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide la multitud para que se vayan por las aldeas y compren algo de comer. Ahora los discípulos le dicen: despacha a esta gente porque la hora es muy tarde y no han comido, para que vayan a comer algo. Entonces, eso es cuando empezaba a atardecer, los mismos discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: este es un lugar solitario y está haciendo tarde, dile a la gente que se vaya a los pueblos y compre algo de comida. Pero ¿qué pasa? Dice el 16 que Jesús le dijo: no tienen necesidad de irse, denle de comer ustedes. Denle ustedes de comer. Pero entonces dice el 17 del 14 de Mateo, y ellos le dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Dije ahorita 5 y 5, no, 5 panes y 2 peces. Eso es lo correcto. Mateo 16, 9. Y él le dice en el 18: tráemelo acá. ¿A quién? ¿A los discípulos? No, tráeme los 5 panes y los 2 peces. Dice el 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Entonces aquí, luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartiesen a la gente. Isaías 9:13, Mateo 15:36, Marcos 14:22, Lucas 24:30. Dice el 20, y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y lo que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, lo que comieron fueron como 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Realmente, mi querido, mi querida, aquí este milagro que el Señor ha hecho, de que con 5 peces y 2, 5 panes y 2 peces, pudieran comerse a cierta gente. El Señor tenía esa autoridad. El milagro de los panes y los peces es el único que aparece en los 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el único que aparece así. Su significado puede captarse en el sermón pronunciado por el Señor después del milagro, en el cual se proclamó el pan de vida, en Juan 6, 22, 71. El Señor hizo este milagro, como decimos, y está, usted puede verlo en los cuatro evangelios. El Señor tiene autoridad tanto en el cielo como en la tierra. Él podía hacer eso. Yo repito, hoy en día hay quienes dicen que hacen milagros, pero los milagros que hacen mayormente son cuestionables. Todo cuestionable. Hay quienes dicen: no, que mira que esto, cuestionable. Y no solo cuestionable, sino que Jesús sanaba a las personas en ese momento sanó a todos. No sanó a un solo, en otros momentos sanó a uno, pero aquí vemos cómo él tenía el poder. Hoy en día, hoy sanan a X personas y los otros que están enfermos que están ahí se quedan igualitos. Después vamos a venir con un estudio realmente de cómo funcionaba esto de los milagros, porque habría que hablar también de la imposición de manos, que solamente lo tenían los apóstoles, tenían el poder para esto, y a quienes ellos se lo pasaban. Gracias por su sintonía. Vamos a venir después con lo que es el verso 22, donde nos habla de que Jesús anda
sobre el mar. Paz de Dios. Hasta la próxima. Bye bye.